89 días 3 saliendo a la calle y reclamando que es necesaria una investigación y que se asuman las responsabilidades, porque es la única forma para seguir avanzando como sociedad. Reconocer los errores y asumir lo que se ha hecho mal. Vamos a empezar, como siempre, con 5 minutos de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente y de aquellas personas que han tenido que aprender a vivir con sus heridas. Empezamos. El 20 de enero fue un día muy especial para la Asociación de Víctimas del Metro. La Audiencia Provincial reabría la investigación del accidente de metro ocurrido en 2006. Por fin íbamos a saber qué motivó el descarrilamiento del vagón. Sin embargo, la jueza instructora nos lo está poniendo muy difícil. A pesar del alto contenido técnico de la instrucción, ha establecido un calendario de comparecencias que no deja tiempo a preparar las preguntas, en muchos casos sin haber recibido aún la documentación necesaria, por lo que los abogados acuden sin saber qué preguntar. Lamentablemente, la jueza instructora no demuestra ninguna intención de esclarecer los hechos acaecidos el 3 de julio, limitándose, según sus propias palabras, a hacer lo que le han dicho por orden de la superioridad. Pero a pesar de las prisas y falta de medios de los abogados, la instrucción está demostrando lo que la Asociación de Víctimas del Metro lleva más de 7 años denunciando: que una baliza bien programada hubiera evitado el accidente, que la lectura de la caja negra se hizo sin presencia judicial por insistencia de los directivos de FGV, que el directivo de FGV, el señor Alepuz, mintió cuando dijo que los datos se borraban al leerlos, ya que la propia empresa fabricante lo niega, y también trabajadores de FGV. FGV mintió diciendo que el vagón siniestrado no había descarrilado antes. Y Alepuz, el directivo Alepuz, volvió a mentir diciendo que es que el perito no lo había preguntado. Aunque no sabemos cuál será el resultado de la instrucción, lo que ya ha quedado demostrado más que de sobra es que en FGV las cosas no se hicieron bien, ni antes ni después del accidente. Y es responsabilidad de sus dirigentes depurar responsabilidades por esa mala gestión que permitió que ocurriera el accidente y por el proceder poco ético de sus directivos ocultando información. Porque una cosa son las responsabilidades penales y otra las responsabilidades de gestión. Como tampoco es lo mismo responsabilidad penal y responsabilidad política. Es lo que llevamos denunciando más de 7 años y es lo que seguiremos denunciando hasta que se asuman las responsabilidades derivadas de esa gestión y de la ocultación de pruebas que interfirieron en la investigación
Seguiremos aquí hasta que se sepa la verdad. Seguimos esperando respuestas. Fabra dimisión, 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 Fabra dimisión. Precisamente el próximo viernes 7 de febrero, a las 7 de la tarde, desde diferentes puntos, 7 de marzo, sí. El próximo 7 de marzo, a las 7 de la tarde, aquí en la Plaza de la Virgen, se reunirán diferentes colectivos que saldrán desde diferentes puntos, desde la Torres de Serrano, Torres de Cuart, Plaza de San Agustín, y el motivo es juntarse aquí en la Plaza de la Virgen a las 7 de la tarde y enseñarle tarjeta roja a Fabra por un montón de motivos. Desde la Asociación de Víctimas del Metro también creemos que se le tiene que sacar tarjeta roja por haber gestionado el accidente del metro con tanta indignidad y con la falta de responsabilidad que lo ha hecho. Aquí estaremos nosotros también. Nos gustaría aprovechar, como hacemos siempre, por poneros también contaros lo que ha pasado este último mes. En las Cortes Valencianas, por 15ª vez, ya van 15, el Partido Popular se ha negado a abrir una comisión parlamentaria sobre el accidente del metro. Una propuesta que defendieron absolutamente todos los grupos políticos de la oposición, todos ellos. Si antes el Partido Popular se excusaba en que judicialmente estaba cerrado, ahora que está abierto se excusa en que es una petición de los partidos políticos y no es una petición de la ciudadanía. Porque las 126.000 firmas que tiene ya nuestra petición en change.org pues no son de ciudadanos, tienen que ser, no sé, de marcianos, de procedentes de Venus, no sé exactamente. La verdad es que si las declaraciones de Ciscar siempre nos dejan anonadados. Parece que no pueden tener más sinvergonzonería, pero siempre hay un paso más allá. A nivel europeo, sin embargo, también en la clave política hay una buena noticia, o por lo menos una media buena noticia, y es que se está debatiendo en el Parlamento Europeo una normativa de seguridad ferroviaria que en el momento de su redacción excluía al transporte suburbano, al metro. Pero ante una propuesta, una enmienda del Partido Socialista Europeo, se ha conseguido que por lo menos esa directiva pueda contemplar que cada Estado miembro se pueda unir o no a esa normativa. Y digo media noticia porque había otra enmienda que decía que en caso de que el Estado miembro, en este caso por ejemplo España, no quiera acoger al transporte suburbano, a esa normativa de seguridad, esté obligado a él mismo hacer una normativa propia de ese país. Y eso, sin embargo, se votó en contra, algunos votos de europarlamentarios españoles, incluso valencianos del Partido Popular, lo cual es muy doloroso, porque se está votando que haya los ciudadanos tengamos una ley que nos proteja y que determine cuál es el sistema, las medidas de seguridad y el nivel de seguridad que vamos a tener los ciudadanos cuando cojamos el metro. Que se niegue la posibilidad, la obligación de que el Estado miembro tenga que ejerce a normativa europea o realizar una propia, no tiene ningún sentido si tu mandato como europarlamentario es proteger a tus ciudadanos y dotarles de mayor seguridad. No se entiende. Realmente hay decisiones de los políticos que cuesta mucho de entender. Y simplemente para finalizar y por remarcar un poco lo vivido durante este último mes en la instrucción judicial, que para nosotros es una oportunidad muy
muy importante, algo por lo que hemos estado peleando 7 años, porque evidentemente el partido, o sea, la comisión parlamentaria a nivel político es muy difícil, la voluntad parece que no hay ninguna voluntad de ningún tipo por reabrir esa investigación política. Pues la investigación judicial es muy importante, porque nos ha costado 7 años conseguirla. Hemos estado trabajando y peleando y saliendo cada día 3 con nuestro dolor a cuestas en muchas ocasiones, y es muy doloroso o es muy frustrante, sería la palabra, es muy frustrante que este primer mes se haya caracterizado por digamos, el enfrentamiento de alguna forma entre las decisiones que toma la jueza y la valoración que estamos haciendo desde las víctimas, porque no se entiende que después de tanto tiempo, después de pelear por esta investigación, la intención que tenga es ir deprisa, cuando se le pide más información, poner pegas, cuando se le pide tiempo para preparar las comparecencias, digan que ya hemos tenido 7 años para prepararlas. Si el objetivo es esclarecer cuáles son las causas del accidente del metro, es necesario que haya una investigación que vaya mucho más allá de que pasen testigos por delante y se le hagan preguntas. Es necesario que haya que se recabe información, que se evalúe, que se analice y que después se decida a quién se tiene que citar y qué es lo que se tiene que preguntar. De todas formas, es muy importante también para nosotros que durante este mes, y aun debido a todas esas prisas y toda esa forma de llevar la instrucción, se han sacado datos muy positivos. Que una baliza hubiera evitado el accidente, que las que estaban mal programadas, empezaban a frenar el tren a velocidades mucho mayores de las que se permitía, lo cual es un sinsentido total. Y que además la lectura de la caja negra, que es la prueba fundamental en la que se basa toda la instrucción anterior y la conclusión de que el accidente se debe a que iba demasiado deprisa, es precisamente por la lectura de esa caja negra, se hizo en unas condiciones que son totalmente anómalas, totalmente, yo diría que ilegales incluso. Se hizo por presión de FGV. Como se ha visto en esta instrucción, hubo incluso un pequeño enfrentamiento entre policía y los directivos de FGV por la insistencia que tenían en realizar la lectura esa propia noche, que insistieron en que se tenía que hacer en dependencias de FGV porque se tenía que colocar la caja negra en otro tren, lo cual también se ha visto que no es así, que con cualquier ordenador portátil dotado del programa, del software conveniente, se hubiera podido hacer la lectura, ¿no? Pues bueno, quizá para la jueza esto no es importante, no para repetir que no hay información nueva, pero para nosotros como afectados sí que es muy importante saber cómo se hicieron las cosas y todo aquello que nos han contado y no es verdad, saberlo. Es una oportunidad muy importante y desde luego vamos a poner toda nuestra fuerza y todas nuestras ganas a que esta instrucción sea la investigación por la que hemos estado esperando 7 años. Y nada más. El 3 de marzo está podrida. El 3 de abril seguiremos estando aquí. Ojalá contemos también con vuestro apoyo para seguir demostrándole al Partido Popular que sí que es una petición ciudadana lo que están diciendo, que hay una investigación en la también política sobre el accidente del metro. Y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias. Está podrida. Esta justicia.